eso es fácil de contextualizar. Aquí en la península nos tenemos que retrotraer muchísimo, tenemos que ir a... Entonces, aquí nos tenemos que ir al nacimiento, nos tenemos que ir a una época muy atrás, en la cual realmente las cosas no eran tan fáciles como lo que tenemos hoy en día. Hoy en día uno quiere sembrar cepas, va al vivero, comprar las cepas, es decir, se mueve todo en torno al dinero. En aquella época, estamos hablando cuando se habla de los vinos de San Martín, cuando se habla de los vinos dorados, cuando se habla de muchas cosas, pues nos encontramos una zona en el centro de la península, todo lo que es el macizo central, donde nos encontramos hasta zonas de Valladolid que realmente necesitan fruta. La fruta que comía esta gente pues era fruta de temporada. La fruta de temporada no es como ahora, que tú puedes comprarte un kilo de plátano, puedes comprarte una chirimoya, puedes comprarte, en aquella época tenías que comer lo que había. Entonces, en el blanco nos encontramos con que predomina un albillo en toda esta zona, y no es casualidad. El que predomine el albillo es por la razón de que es una uva jugosa, es una uva, yo la he estado comercializando en Mercamadrid como uva de mesa hasta hace 10 años, durante muchísimos años, iba envasada en cajas de 10 kilos, albillo, sí. Y entonces, eso en cuanto al blanco. En cuanto al tinto, la ventaja que tenía, la distancia y sigue teniendo, es que es una variedad que tiene facilidad de acoplarse en el terreno como pie franco. Es decir, estamos hablando de una época en la que aquí en la península, por supuesto, no existía el viñedo americano, no existía el portainjertos para conocerlo. En aquella época todo el viñedo se sembraba de sarmiento, se aviveraba. Yo mismo tengo viñas de pie franco, que se está experimentando también con ellas, en marcha, en la parte de Toledo, y funcionan bien. Y entonces esta variedad, la gran ventaja que tiene es eso, una facilidad de enraizamiento. Entonces, el motivo de que en el resto de la península, vamos a decir, si nos fijamos, en la zona de Jaén se encuentra en la parte de sur, pero siempre, en los sitios que ha ido quedando, son tierras muy sólidas, son tierras muy finas, en las que esta variedad ha ido sobreviviendo de alguna forma. Entonces, ha ido pasando el tiempo y las modas, las necesidades fueron evolucionando, y nos encontramos pues ya una época súper desastrosa, una época en la que yo considero que se pierden en España infinidad de variedades que ya no volverán, minoritarias o no minoritarias, pero que se están cultivando. Si nos fijamos pues en muchísimas que hay en la parte de Badajoz, de Extremadura, en la sierra de Francia, por ahí, son cosas mínimas que han quedado, y llega una cosa que se llama la filosera. La filosera en todas las tierras arcillosas se devora totalmente todo lo que encuentra. Entonces los únicos reductos, que realmente a donde se encuentran estas joyas enológicas, son reductos muy arenosos. Y en la zona nuestra de Madrid tenemos la grandísima suerte de tener unas zonas graníticas en las cuales permanecen estas pequeñas cepas. ¿Qué ocurre? La filosera, como todos sabéis, pues ataca a la cepa, tiene diferentes estados de insectos. Entonces, cuando llega a estos sitios, a la hora de atacar las raíces, que es realmente cuando mata la cepa, en la tierra granítica trabaja muy mal, porque las tuberías que va haciendo para llegar se le hunden, entonces avanza malamente. ¿Qué ocurre? Que realmente nos encontramos que aquí, si veis los estudios, la filosera abrasa totalmente la Comunidad de Madrid, pero llega hasta la zona de San Martín de las Iglesias. La zona de San Martín de las Iglesias ya empieza a haber muy pocos ataques de filosera, y luego ya según subes hacia Gredo, Cadalso, toda esta zona, realmente fue inexistente. Pero ocurrió una cosa muy mala, y es que la gente que por obligación se vio con la necesidad de poner plantas nuevas en vida americana, se encontró que, claro, el mercado, al final volvemos a lo mismo. Es una época muy difícil. Si ahora no creemos que la vida es complicada, en aquel momento la vida era súper complicada, se vivía al día. Entonces esta gente busca una rentabilidad, y entonces pasan de esas variedades conocidas, de esas variedades tradicionales,
a sembrar, por ejemplo, en nuestra zona, una garnacha. ¿Por qué se siembra la garnacha? Pues la garnacha se siembra por una razón muy sencilla. Se consiguen altas cuotas de producción, más que con el Instant, se consigue más color, se consigue una cosa que era importantísima entonces, que es un grado alcohólico. Entonces nos encontramos con que toda la zona que la filosera lo destrozó, nos vamos y se concentra, pues en una zona el tempranillo, en otras se concentra, se concentran 4 variedades tremendas y el resto va como desapareciendo. En la zona de Cadalso, ¿qué ocurre? Pues en la zona de Cadalso, pese a que eso no era tan agobiante de que ocurriera, la gente ven que en Arganda han puesto tempranillo, han puesto esto y tienen una rentabilidad. O ven que lo ponen en Villa de Prado y tienen una rentabilidad. ¿Qué hace cualquier persona? Arranca y se olvida de que esta variedad cultivara bien en pie franco o no cultivara, lo que fuera. Y empiezan a poner garnacha. ¿Qué ocurre? La suerte que yo pienso que tuvo el Listán en esta zona es que son cepas estéticamente bonitas. O sea, es una cepa que por su capacidad de desarrollo suelen ser cepas de un tamaño muy grande, destacan en el viñedo, tienden a hacer brazos enormes, tienen esto. Entonces yo imagino que mucha gente, pues lo que es el ser humano, es curioso, entonces a la hora de arrancar, pues a lo mejor en la viña pues tendrían una cepa grande tal, que realmente fue como yo ahora os explicaré, conseguí llegar al vino. Entonces la dejaron simplemente, dejaron pues una viña, una cepa enorme que no había aparecido ahí, total. Así llega hasta nuestros días. Yo en el 2017, no, 17 no, en el 2000, no, en el 1900, estamos ya en el 21, ¿no? 2022. En el 2022, pues en el 1997 nosotros tenemos mucho viñedo en Cadalso y nos surge una necesidad. La necesidad es que el viñedo ya ha envejecido, el viñedo necesita una renovación y aparece una cosa que se llaman los planes de reestructuración a partir del 2001, por ahí fueron, ¿no? Cuando empezaron esas fechas, no recuerdo yo exactamente, pero bueno, empezaron. Entonces yo me planteo en mi casa, pues, ¿qué hacer? Seguir con el viñedo viejo, seguir con el viñedo que hasta ese momento teníamos, o acceder a un viñedo más asequible económicamente y más productivo. Y además, pues con una serie de características que no tenía el anterior. Y hago eso, empiezo a arrancar viñas. Pero me pasó lo mismo que a esas personas que habían dejado las cepas anteriormente. Yo tenía cepas que para mí, en el Arroyo El Moro, pues había 2 cepas que para mí era delicioso ir a vendimiarlas, porque las otras que había de garnacha eran pequeñas y estas eran inmensas. Entonces todos los años, que si no fotografía, que si de chico a mí me habían puesto encima de una de esas cepas para sacarme esto. Y realmente empiezo a recolectarlas, empiezo a marcar con unos cordoncitos de colores en vendimia. Y al final recuerdo que conseguí, escasamente no llegaría, no sé si fueron 23, 22 cepas en casa, y entonces tengo puesto en el viso tantas, en el otro sitio tantas, en el otro sitio tantas. Y todas tenían la misma característica, todas. Y llega el momento de arrancarlas, cojo planta de esas cepas y empiezo a trabajar con ello. A todo esto sin saber en ese momento qué variedad era. Simplemente, pues eso, eran unos racimos, os he explicado antes a vosotros, unos racimos que tampoco eran exquisitos a la hora de comerlo, eran más bien un dulce acuoso, una serie de cosas, pero a mí me llamaban la atención y recuerdo que en aquel año, en el año 98, ya hago yo la primera elaboración. Hago una primera elaboración de 100 kilos y cuando mejor estaba el vino, pues un fallo enológico mío, lo trato con más metabisulfito del correspondiente, si ya esto de por sí es reductivo, aquello olía a huevos podridos y me recuerda a mi mami tirándolo todo, ¿no? Entonces se queda ahí un poco. Pero yo ya tenía marcadas estas cepas y decido una finca que se llama Matarratones de poner ahí. Y con esas plantas voy reponiendo y consigo 840 cepas, las primeras 840 cepas. Y voy al proceso de arranque. Empiezo a arrancar viñas y ya todo lo viejo desaparece. Entonces, a partir de ese momento, pues ya empiezo en bodega a trabajar el vino. Este vino, que es la parte, o sea, todo lo que os he contado realmente es una trayectoria que es personal, es una trayectoria muy íntima, muy mía, que tampoco tiene mayor importancia. Cada persona pues, tenemos unas aspiraciones
sensaciones, unas cosas. Yo, igual que esta variedad, estoy experimentando con muchas. Y vamos a la parte del vino. Siembro esta planta en diferentes terrenos. La siembro en Toledo, la siembro en Madrid, la siembro con diferentes portainjertos y voy avanzando. Eso lo tenéis vosotros en el proyecto desarrollado. Entonces, al final, bueno, pues tampoco es extenderse mucho. Llega un momento en que pruebas con unos portainjertos no sirven, pruebas en unas tierras no sirven, se van pasando los años y al final te convences de que en un determinado portainjerto funciona, en un determinado tipo de tierra funciona, y en cada caso, pues luego hago, a raíz de esa primera plantación, otras plantaciones de 1500 cepas, hago sistemas de injertado en ayema a escudete en el tronco, hago una serie de cosas y al final la conclusión es que necesita una tierra muy suelta, necesita el 110, necesita una serie de características, ¿no? Y empezamos a trabajar el vino en bodega. Empezamos a trabajar una primera tirada, no para embotellar. Estamos hablando del año ya, pues, que puedo decir, 2010, a lo mejor. Empezamos a elaborar y empiezo a encontrar que no saco lo que a mí me gusta. O sea, y me encuentro que es una variedad que le cuesta madurar, muy tardía, mediados, finales de octubre. Realmente no es una variedad que se vea atacada por hongo, por el oidio, o sea, pero es una variedad un poco loca, una variedad que a veces tiene producciones buenas, a veces en un brote te da un solo racimo y a veces ni siquiera un racimo, te encuentras una cepa inmensa. Yo tengo cepas que tienen troncos así y la cepa ese año dice que no da nada y no es que se corran los racimos, es que no da un racimo, no aparece nada. Bien. Y los vinos empiezo a tener problemas de aromas que no me gustan, vinos que yo iba desechando año tras año, prensa que no me gustan. Entonces, al final, para resumir, que tampoco es cuestión de explicar una vida, al final el vino, la trayectoria que ha tenido este vino es, se debe de vendimiar en una madurez óptima, como todas las uvas, aunque no llega siquiera muchas veces a enverar del todo, se queda el grano verde no, se queda como entre tinto y, o sea, entre un color negruzco y rosado y tal, pero detectarlo en boca, echárselo a la boca y ver que eso ya tiene una madurez suficiente. Y una vez que lo llevas a bodega, se debe de hacer una molturación muy suave, muy suave. Motivo, porque las pepitas de esta variedad suelen costarle trabajo madurar. Entonces, si la molturación a la hora de la recepción, de palillado, etcétera, de esta variedad es excesiva, los aportes que hace al vino son unos tonos herbáceos, son unos tonos desagradables, en una palabra. Entonces, aparte, es una variedad que por su sistema radicular tiene una capacidad potentísima de absorber azufre mineral como azufre que echemos en las hojas. Cuando ese azufre cae al suelo, tiene una potencia tremenda para llevárselo para adentro y luego lo manifiesta en el vino. Entonces, realmente este vino tampoco es un vino ideal para elaborar depósitos reductivos como puede ser acero inoxidable o puede ser plástico. Necesita una cierta oxigenación y luego con el tiempo una microoxigenación en su desarrollo. Yo la forma de elaborar que tengo es bazuqueados, remontados muy lentos hasta el extremo y muy frágiles, hasta el extremo de que son con las manos. O sea, es meter el brazo, despacito, sumergir el sombrero, y cata diaria, hasta que consideras que el vino está en su punto. En ese punto, sangrar, sacar la yema, el vino de yema, y la prensa la desecho. ¿Qué consigo con ello? Unos rendimientos muy bajos, la verdad. Es de todas las bodegas que menos rendimientos tiene. Un vino normalmente, teniendo prensas y trabajándolo bien, te puedes ir a lo mejor a un 64%. Aquí estamos hablando de un 45-50%, pero yo realmente no he sabido otro camino
para llegar al vino. Acto seguido, cuando el vino ya está, normalmente, y lo suelo dejar con las lías muy poco tiempo, por lo mismo, para evitar procesos reductivos. Y con una limpieza bastante importante, lo suelo poner en las zonas de la bodega y se trabaja de una forma muy natural. Bueno, lo que no os he dicho es que no intervengo en él para nada con levaduras foráneas, porque entonces le quitaríamos la gracia. Son levaduras que tienen la propia uva. Y luego lo que sí suelo trabajarle es aprovecho la inercia térmica que tiene la bodega, es una bodega muy curiosa, para que en invierno lo pase en un depósito casi exterior. Incluso he pensado algunas veces en sacarlo a la zona externa de la calle, porque no quiero luego este vino someterle a un proceso con frío para estabilizarlo tartáricamente. Entonces lo consigo de forma natural. Y acto seguido, al ser un vino que realmente, como veréis por lo que estoy explicando, se queda un poquito descarnado, se queda un poquito ligero, vamos a decir así. Una cosa que le viene muy bien, tanto para clarificar como para estabilizar, es un pequeño aporte tánico, y yo uso roble francés. Usado. Yo tengo una carpintería, entonces desmontamos la barrica, se fresa por dentro, se deja totalmente limpia y se vuelve a montar. Entonces, según el año, lo trabajo en barricas de 600 litros o de 300. Este año, por ejemplo, está en barricas de 300 litros. ¿Y cuánto tiempo está en la barrica? El que necesita. Realmente, para mí, es uno de los vinos que me sorprende año a año, porque no tengo una... Mira que a mí me gusta hacer protocolos de trabajo en bodegas y no consigo sacar un protocolo para él. Se comporta de forma diferente según el año, según la temperatura, según la maduración, hasta en bodega. Hay veces que yo mismo me flagelo, por decirlo de alguna forma, porque lo pruebo un día y al día siguiente lo pruebo otra vez y digo, ya me pasa. No, realmente es obsesión, ¿verdad? Pero hasta ese nivel llega la obsesión que tengo yo con este vino, ¿no? Bueno, y después, pues nada, no se clarifica, no se trabaja en nada. Es cierto que a la hora de filtrarlo, pues le di un pequeño filtrado antes del embotellado. Y bueno, y ¿qué más? Voy a explicar así, esto es en 5 minutos, explicar una cosa muy larga. Se lleva a botella, y en botella le suelo tener mínimo 3 meses antes de sacarlo. Y lo que aconsejo siempre a la gente antes de beberlo es que le dejen respirar un poco el vino. El vino, cuando lo abrís, cuando lo catáis, normalmente es un vino, no voy a decir inexpresivo, pero un vino que tú has pagado un dinero por poner, una cosa que es novedad, que es diferente, tal, pero es una cosa inmediata. No es inmediata, es un vino que hay que darle su tiempo, y cuando le da su tiempo empiezan a aparecer aromas, que eso os los dejo a vosotros, porque es una cosa, aunque todo el mundo habla que si esto huele acá o allá, los olores y los sabores yo no me meto, en las catas lo digo siempre, es para mí un mundo aparte, el mundo de eso. Yo, para que os hagáis una idea, la primera vez que oí que un vino tapenade, yo no sabía ni lo que era aquello. Yo me fui a buscarlo a la Wikipedia, y cuando vi que era aceituna negra, dije, pues chico, me voy a mi casa, porque la aceituna negra a mí me sabe siempre a vinagre. Porque este vino está hecho una mierda, ¿no? Porque tapenade, yo en mi casa, la aceituna que es una salmuera, ¿no? Y dije, esto es una porquería, y no, resulta que era una cosa extraordinaria. Me lo dijo además, pero lo dijo el catador de Luis Gutiérrez, vamos, cuando sentía que... Entonces, eso es muy subjetivo. Si os digo, en capa de color, os vais a sorprender, porque pese a que así, a través de la copa, viéndolo, y no es de las copas más adecuadas, viéndolo a través, veis un tono rojo. Cuando la copa se vacía un poquito, vais a ver que lo que aparece es un tono violáceo, es un tono violeta total, y no le desaparece. Y bueno, no sé, yo, si me queréis preguntar algo, hasta ahí llego. Ya a partir de ahí es que nos vemos. ¿Dónde está? ¿Dónde tiene la cepa esto? ¿En el Puerto Cadalso? Sí, en el Puerto Cadalso, sí, ya te digo. Y bueno, y ahora que nos iban a traer jamón, ¿no? Para probarlo con el... y bueno, yo... Sí, jamón.
Y bueno, pues yo os he explicado así a grosso modo mis poquitos conocimientos de esta variedad y ahora pues nada, espero que os guste y nada más. Un poquito, después de tan de mantenerlo es bien más sabe de esta variedad. No, que va. No. Muchas gracias. Esto, Muchas gracias. yo ahora mismo pues No tomarlo, espero que os guste. Ricardo, ¿Eh? que nos has contado muchas cosas interesantes. Bueno, eso en 5 minutos contar una vida es muy difícil. Muy interesante. Pero bueno, Muy interesante. espero que os guste el vino, se hace con esa idea y si no os gusta, pues bueno, vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Yo no me voy a puntuar. Me vas a matar. No, Cualquier cosa. Yo lo puntúo. Lo guardo. Grandes observaciones. Lo que sí que es verdad, lo que sí que es verdad en el tema de para vender la variedad, que ha adelantado hasta el estudio de Vidre y cómo está la situación para. eso es un delito. Porque estamos ahora en una modificación del reglamento que si pudiéramos mejorar lo que están. Pues, lo que me comentó Gregorio, cuánto tiempo llevaba trabajando en esto. Yo elaborando, ya son los 10 últimos años, 15 últimos años. En mercado lleva, claro, el mercado lo que me ha dicho Antonio, que dije, no está en denominación, pues claro, no está en denominación de origen, pero yo no sé los años que exige Gregorio para... Antes eran 5, ¿no? No sé. Lo que pasa es que eso ahora se ha cortado, o sea, hay una manera más, digamos, más ágil de... Yo El hace... tema es que para transmitiros que, como estamos modificando, porque queremos meter algunas cosas en el reglamento, estado de las Sí, lo que hablamos. y todo este tema que lleva ya desde casi un año y entonces hemos querido que se acelere, pues a lo mejor sería el momento de intentar colarlo en esas Ellos son los que localidades. tienen todos los datos, los Pero ya proyectos. estamos... ¿En algún momento habéis contactado a nadie? Sí. Mario Bravo, pues, hablando. ¿Y con Lucas habéis hablado? Con Lucas todavía No. no, hablamos con Mario porque ¿Y Mario qué os ha comentado? que está interesado en moverlo. Lo que pasa que... Es que a mí no me ha contado. a ver, las conversaciones con Mario fueron muy ligeras, por así decirlo, porque al final la conclusión que llegamos es que tiene que autorizarlo. Esto, Claro, pero para que esté autorizado, como es un rollo luego las... Claro, entonces nos dijo, la forma de autorizarlo, nos dijo Marta del Ministerio, dijo, o bien que la DEO y el INIDA lo impulsen como centros. Yo creo que el INIDA nos puede echar. Entonces, por eso, no sé lo que están haciendo, por eso En el empezamos a sentido trabajar de con que si ellos. es propia INIDA, independiente de nuestra gestión, que también, como es la misma consejería, y al final estamos hablando de agricultura, de la subdirección de recursos agrarios. Bueno, de hecho, esta cata va a ir dentro del dossier que se va a presentar, es para que fuera también no solamente con los conocimientos de Ricardo o tal, sino que nuestra Hay un propia dossier ya cata. preparado, Yo- está a punto de presentarse, que solo le falta lo que la Yo comisión fíjate, tenemos ahí. ¿cuántos años llevas tú de cocina? 5. Un poco antes de que estuvieras tú, Lucas, no, sí, Mario Bravo. Y Lucas, me parece que fue Mario Bravo el que me lo preparó entonces el dossier para autorizarla. Entonces acababa de autorizar a Graciano, me parece que lo había hecho Saavedra, no recuerdo cómo fue aquello. Pero yo la verdad, pues soy un contento. Sobre todo, porque independientemente de la Y en el calidad momento que no. que supongo que la tendráis, ¿verdad? Que una variedad Si realmente- que está en Madrid haya cruzado y ha sido la primera La historia es plantación. Es un viaje de ida y vuelta. Estamos hablando- También, yo me acuerdo que contactó con un periodista en nuestra ¿te acuerdas que le pasó a ti? Sí. Hace ya 3 años o algo así. Y te dije, oye, que de verdad tienes esto. No. Y el tío luego quedó. Pues yo dije, vino, a ver y si me nos hizo vamos a una quedar en el interview, rollo. ¿Sabes? Lo que pasa, yo soy sincero. Yo ahora mismo, en mi cabeza, hay muchas cosas. Y ahí hasta tal extremo de que muchas veces no le presto atención a las historias. Y este hombre se puso en contacto, yo no recuerdo dónde era, si chileno, de dónde era este hombre. No sé, yo no lo recuerdo. No lo recuerdo. Y el tío vino, me hizo un interview, estuvimos hablando y tal, pero yo la verdad, os lo juro, salió por la puerta y se me había olvidado quién era. Porque sí, porque realmente Antonio sabe un poco mi esfuerzo que llevo allí y ya demasiado estoy haciendo. Entonces hay veces que la forma de poder seguir avanzando y no explotar es ir borrando. Hombre, y es que es de Madrid. Y luego lo que os quería decir Está muy bueno. es que realmente en el mundo del vino hay una parte física, sensorial, etcétera, pero hay una parte que es muy importante, que es la sentimental, la de contar una historia. Realmente, ¿quién es mejor
vinatero, vamos a decir así. El que hace un gran vino o el que acompaña ese vino de una gran historia y le vende. Es lo segundo. Entonces, aquí la Comunidad de Madrid, pese a que, bueno, pues pese a los esfuerzos de Antonio, mío, del otro, del Ramoto, ¿no? Tenemos un potencial para contar historias brutal. Porque es que yo esto, si quieres, aquí en esta cata, lo podemos comentar así, pero yo tengo allí un chico que da las visitas, no sé si alguno de ellos habéis estado. Bueno, tú no me vas a estar con alguien. No, le conozco, pero no fue una visita. Yo tengo, es increíble. Entonces este tío, esto lo envuelve. Tenemos allí una zona que se llaman las cuevas del Pilar. Y esas cuevas del Pilar, pues realmente nadie sabe ni para qué se hicieron. Están excavadas en una pared, es con ladrillo y tal. Bueno, pues él te cuenta además la historia de que esto en su momento, como no había garnacha, se elaboraba en las cuevas del Pilar. Y en las cuevas del Pilar, allí en la Edad Media, y ya te lo mezcla con el Lazarillo y te lo mezcla con lo otro. Y realmente no está mintiendo, realmente está contando una historia que es factible. Y realmente eso... Sí, cuando estaba en Washington, hace un mes, hemos recuperado, digamos, el intentar volver a hablar de vinos de Madrid en el extranjero y hemos ido a nuestro mercado principal, que es Estados Unidos. Entonces, hace ya 3 años, porque han pasado 3 años, como ya sabéis, como no nos hemos enterado, estuvimos en Washington. Entonces esta ha sido una acción que había de recordatorio para hacer otra vez acción, que vayan bodegas y tal. Y una de las cosas que está diciendo Ricardo, que es fundamental, y que nos decían allí los distribuidores y los importadores, y nos decían, contadnos historias. Eso es. Porque nosotros tenemos aquí miles y miles y miles de botellas de todo el mundo, de tal. Y lo que yo estaba contando, desde luego no conté nada de esto, pero estaba contando cosas del vino de Madrid, de los textos donde venían ya reflejados lo de los monjes del monasterio de Pelayos, de que el viñedo madrileño está muy apegado a la tradición y a la cultura de Madrid. Entonces lo que me decía, sobre todo un distribuidor que yo le vi que tenía bastante conocimiento, sabía de lo que hablaba, muy joven, pero me dio un repaso que me dejó nuevo y la verdad me contó qué hacíamos mal, qué podíamos hacer mejor y tal. Lo más importante que me dijo es, cuéntame una historia del vino. O sea, esta botella de tiene, ¿qué historia tiene? ¿Cuál es la historia de la bodega? ¿Cuál es la historia de la finca? ¿Por qué se llama así? ¿Qué historia tiene? Entonces, aquí a los americanos, yo lo comprobé porque lo que hicimos fue maridarlo en un restaurante de Washington con diferentes platos, cada día nos sacaban de una bodega, llevamos 10-12 bodegas, pues salía un plato diferente. Lo que sí noté, me lo dijo el que organizó el tema, me dice, Antonio, no te quedes aquí como los demás contando, siéntate en las mesas, vete sentando en las mesas con todos ellos y les vas contando cosas. Es lo que les gusta, tío. Entonces, lo que acabas de decir es fundamental, y a mí esto me parece una historia. Yo realmente, la forma de trabajar... O sea, decir en América, y aprendemos ya de Estados Unidos que tira tanto que, claro, para siempre nos vamos a Estados Unidos. Y en cambio en Sudamérica no pensamos mucho a la hora de exportar, que no lo entienden, pero bueno, tenemos que intentarlo, ¿no? Decir que el primer viñedo que lleva a España fue de Cádiz. a América por los monjes, que lo llevarían, lo estábamos comentando ahora, lo llevarían para hacer el rito, la liturgia de la misa, porque necesitan vino, evidentemente, pero también sería para beber vino de ellos y los que les acompañaban. Yo realmente... O sea, me parece una historia para sacar de esto. En este caso os felicito por el proyecto. Yo creo que es para sacar un partido brutal, ¿no? Ya estáis hablando de hecho, con... la UA misión que la de California es sinónimo de Aristampieto. O sea, es que les estamos dando también su origen a ellos, que si esta historia no seguro que no la conocen. Yo hace... De verdad, gracias por haberme avisado, porque, de verdad... Nosotros allí, es una bodega sencilla, una bodega que se está trabajando mucho, y realmente nuestro mayor cambio de chip, de mentalidad, fue hace 6 años, y fue pasar de elaborar vinos e intentar luego por venderlo a empezar a contar historias. Realmente nosotros, por ejemplo, allí el enoturismo tiene una fuerza bestial. ¿Fueron a ver con los de siempre Madrilena de las bandas? Sí. Porque los modelos te digo, no, Pachorete, que te van a allí es bestial. Me lo llamó y me dijo, oye, brutal, Sí. brutal lo de Cristo de que me Y es no que... estabas tú, ¿no? No, lo hacen 3. O sea, yo le he creado pues y... me llamó el periodista para decirme, dice, ¿no echas algo de lo de la cooperativa? Porque
hasta bodegas más Sí. puestas, más potentes. Realmente, Pero pues, lo que me han es la contado historia. me ha Es la parecido... historia. Es la historia. Yo fíjate, lo de el Mabruk, lo que te conté aquí, lo de Mabruk, pues es una historia de Bulgaria, que es igual, es una variedad que nunca se va a autorizar aquí en España, porque no es una variedad. Sí, está por aquí. Y sin embargo, yo a la gente cuando les cuento, les llevo al viñedo o prueban las pequeñas muestras que les cuento, pues mira, yo estaba aprendiendo a tocar el acordeón y tal, y es cierto, y de repente el acordeonista que me enseñaba, pues es búlgaro y además es un tío que hace composiciones y tal, y tiene editado el disco y tal, les explico para que la gente se... esto, y les digo, y mirad, me trajo una botella de Coca-Cola, es real todo, ¿eh? Una botella de Coca-Cola, y me trajo un vino que había hecho su tío en Bulgaria, en la Tracia. Además les explico la Tracia, la luna de los dioses, la luna de tal, ¿no? Y este vino me dijo, está estropeado. Y mira a ver si mi tío puede hacer algo con él. Y es cierto, yo me llevé aquella botella y realmente lo que le faltaba es que aquella botella estaba fermentando todavía. Me la llevé a casa y la probé y dije, esto va horroroso. Lo metí en el frigorífico, lo dejé en el laboratorio, donde fuera. Bueno, mi sorpresa que al cabo del tiempo abro la botella, tal, y digo, voy a tirarla, pero antes la voy a probar. Increíble, la acidez, la textura, el graso que tenía que vivir tal y cual. Y a raíz de eso me entra a mí la psicosis que tengo que traer planta. La planta de Bulgaria aquí no puede venir por problemas de sanidad vegetal y tal. Y me ves a mí yendo a Bulgaria por la planta, ¿no? Y entonces cuentas esa historia y el que está enfrente se lleva 12 botellas. Aunque sea el peor vino del mundo. Porque es cierto, o sea, la gente está necesitada de que le aportes algo nuevo. Es lo que de que le aportes al algo vino de otras bebidas. Tú que vas a contar con un... Y disculpadme la comparación. ¿Qué vas a contar de un gin tonic? Poca cosa. Pero de un vino... Forma parte de la cultura, Sí, de la sí, tradición. De un vino vas a contar... Y este vino tiene un potencial, ahora mismo el trabajo que han hecho ellos, un potencial bestial. Porque yo me acuerdo cuando Lucas me pasó ¿Qué os parece las cosas, Los de Nimidra, a ver, ¿qué dicen del vino? Bueno, ¿Qué aspectos, características? A ver, vamos. pues yo le he sacado, bueno, independientemente del que está bien a la vista, tiene un buen color, está limpio, en intensidad le he encontrado sobre todo algo de frutos rojos y compota. Vegetal y sobre todo como si fuese un aroma a resina, resinoso. ¿Especias? ¿Algo de especias? Pino, Pino sobre todo. pino, Pero no es un pino. Bueno, Bueno, Es una resina. me recuerda, resina, pino. y en boca la intensidad es correcta, tiene algo de notas bien astringentes, no mucho, está fresco, tiene su acidez correcta y se nota en boca un poquito de tostado de la barrica. En conjunto para mí está equilibrado y sobre todo tiene notas resinosas y minerales. Mineral es salino, súper salino, esa es la palabra, te genera saliva, te genera mucha saliva y es ultra mineral, o sea, realmente te estás comiendo el suelo, sí, te estás comiendo la sílice del suelo. Lamiendo la piedra. Estás lamiendo la piedra, yo lamiendo piedras, yo he cogido películas, a ver a qué sabía y no me sabía nada. Pero a mí me sabe a un cuarto incluso, no me sabe ni un granito, me sabe a un cuarto. Que alguna no la chupa. Si le estoy pone diciendo firme, que yo con Miguel, las notas minerales, sobre todo las Por lo menos de la es sincero. boca, y el añadido, el añadido de la resina del pino Sí, luego va viendo. Luego va viendo, pero le veo un poco corto. la resina del pino viene después. Es que no es, es una resina, pero es una cosa que antes se llamaba colofonía, es otra cosa, no es la resina como tal. Yo fíjate, las resinas igual las he probado también muchas veces, y a mí a lo que me tira es a la resina más del almendro, ¿sabes? Esas bolitas de resina que salen del almendro, te las metes en la boca y al final te deja eso, que al pino. El pino es amargo, el pino es otro aroma, es diferente, ¿sabes? Y luego hay un pequeño toque que se va abriendo. El vino de todas formas está muy frío para mi gusto. Este está bien, se está abriendo calentando, el vino está muy frío. Sí. El vino, para tener 13 grados y medio, luego el contenido glicérico que tiene es bastante importante. Entonces, cuando el vino se deja atemperar, suele volverse más agradable. Ahora mismo es un vino muy vertical.
luego el vino se va expandiendo y se vuelve un vino, no llega a ser horizontal, pero es un vino con mayor volumen. Y aromáticamente tiene un punto que va apareciendo con la temperatura, que es el olor que tienen las florecitas de color rosa ahí en el campo. Ahí es un poco tonto lo que voy a decir, pero es cierto, los chupamieles, ese olor que ya en la compota que dices tú, es un aroma a una cosa que ya no es un aroma fresco, no es colonial, es una cosa que ya pasamos a ese aroma dulzón de esas flores chiquititas de los chupamieles cuando te los metes en boca, ¿sabes? Esa flor son esas florecitas pequeñines que hay en el campo, y es cuando ya va terminando la época de suya, ya cuando va terminando primavera, que ya se van, digamos, como angustiando y dejan ahí unos aromas que son sí, son delicados, y a veces le saco un aroma, pero no siempre, se lo saco como a menta, como a un aroma mentolado que a mí me asemeja mucho a los caramelos que venden aquí en casa. ¿Cómo se llama ese sitio de caramelos que hay en Puerto Toledo? En Casa Paco, que son de violeta, ¿sabes? Me recuerdan mucho a ese tipo de caramelos, a veces mentolado y con ese toque. No se lo saco siempre, pero a veces sigue en el retrogusto. En Casa Paco, sí, en el retrogusto le detecto ese pequeño tono, y es eso, es como a los de Casa Paco, a los de violeta, a las violetas, y bueno, yo qué sé, pues está es lo que hay. No le habéis corregido. No suelo corregir acidez, porque lo que intento, a veces es cierto que si veo que la acidez se queda en esto, me lo encuentro a veces, en 4,5, sí es cierto que lo corrijo con ácido tartárico. Vamos, miento, yo el ácido tartárico no lo uso el láctico. El láctico es un ácido que es difícil de conseguir la dosificación, vamos a decir. Es un ácido que es empírico, aunque te dicen tanto de ácido tanto de láctico equivale a tanto de acidez total. Realmente el ácido láctico tiene que ser empírico, tienes que ir probando hasta que das una tecla. Pero el tartárico ya hace años que yo no lo uso, normalmente corrijo con láctico. Y bueno, y este pues la verdad no me acuerdo si se corrigió o no se corrigió, tal vez sí, no lo sé, no te puedo decir, ¿sabes? Y ya está. Pero no más que habéis apuntado vosotros. Tú también. Sí, yo yo ya, bueno, un poquito. O sea, más que puntuación, yo lo que quería es que buscamos impresiones de los detalles, hemos apuntado. Esto no acopláis a. Interesante, más que la claro, queremos con esto, llevarnos los consejos. Os hemos apuntado cositas, porque como no tenemos a lo mejor una cata muy descriptiva, pues nosotros que estamos un poco acostumbrados a contar. Ahí veréis. Perfecto. A mí lo que me parece en retrogusto es corto, muy corto. O sea, no te permanece en boca. Lo que te deja jodido es la salivación. La salivación, estás media hora y estás salivando todavía. Estás ahí salivando, sobre todo en la parte de debajo de la lengua, está todo el rato con las... Sí, es cierto que es muy salino. ¿Y este vino sin barrica? No, es que sin barrica, siempre que lo he hecho, al final he tenido que meter la barrica, porque se queda desnudo. Y además me ha dado algunos años problemas de turbidez, ¿sabes? Yo, por ejemplo, os lo he dicho, no clarifico me acuerdo que yo antes se clarificaba con proteína, vamos, ¿cómo se llama esto? Herbita. Animal, vamos. Carne de huevo. No, que sale de los huesos y de todo esto, gelatina. Y ya en un momento determinado dejé de hacerlo y tal, los vinos se hicieron veganos, los certifiqué en su momento y tal, y hubo un buen hombre que vino y me vendió un clarificante a base de guisante, y fue horroroso, fue horrorosísimo, porque los vinos de Cadalso son vinos muy ligeritos, entonces, no sé, se quedaron súper turbios, tuve que meterlos por centrífuga tan especial que se desproporcionaron los vinos, fue un auténtico desastre. Entonces, he visto, igual de forma empírica, que el tanino, por su carga eléctrica que tiene, hace una clarificación de estos vinos bastante acertada.
y me evita andar jugando con más historias. Entonces, por eso, la barrica. Cuando no he usado barrica, a veces se queda ahí un velito, ¿sabes? Que si lo pasas por un filtro de 0,65 micra, por ejemplo, al final lo quitas, pero corres el peligro, y a veces ocurre, que vuelve a aparecer. Entonces he visto que con la barrica lo estabilizo y se queda bien, que es una forma de darle un sentido. Y luego aparte, pues le da un poquito como de empuje, ¿sabes? Ahí un poquito, y la personalidad del vino tampoco se la quita, tampoco le deja maderizado. Entonces, pues yo qué sé. Ha sido simplemente. Ha sido ver las barricas de Taranso, que